Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, a todas las ciudades y los equipos municipales que forman parte de la iniciativa Life City Life. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión técnica de la Comunidad de Ciudades. Muchas gracias por sumarse y muchas gracias por la participación activa también de aquellos municipios que han realizado preguntas. En primer lugar, quiero agradecer a Alberto su disponibilidad y su participación tan amable para responder a las dudas expresadas por las ciudades, y también a todas ustedes por sumarse puntualmente. A continuación doy paso a Bárbara Fernández Andújar, nuestra responsable desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para que presente a nuestro ponente Alberto. Muchas gracias, Laura. Bueno, de nuevo darle las gracias a Alberto Ubiña, concejal de Urbanismo de Pontevedra, que va a darnos esta primera sesión técnica, como nos ha comentado Laura, sobre movilidad activa y baja en carbono. Recordamos que Pontevedra ha sido reconocida a nivel internacional como un modelo a seguir en materia de movilidad urbana. Durante más de 3 décadas ha priorizado a los peatones y ciclistas, lo que ha resultado en una significativa reducción del tráfico vehicular y una mejora en la calidad del aire. En la anterior masterclass, Ubiña nos destacó que su enfoque ha logrado reducir las emisiones de CO2 de la ciudad en un 65% y ha mejorado la seguridad vial, que se ha traducido que desde 2011 no se ha registrado ninguna muerte por accidente de tráfico. Todos los proyectos Life City Life de infraestructura urbana incluyen la movilidad como un componente esencial, sea de manera central o transversal. Esperamos que este encuentro genere herramientas valiosas para enriquecer sus proyectos. Sin más dilación, de nuevo agradecer a Ubiña que comparta su experiencia y tiempo con nosotros. Por favor, Alberto. Hola, ¿qué tal? Bueno, si me permiten un segundito, antes de arrancar con la resolución de las preguntas, vamos a introducir cómo va a ser la dinámica de estos próximos 90 minutos, en los que se va a distribuir en un orden preestablecido la intervención de los equipos técnicos. Entonces, para asegurar una buena distribución del tiempo, aproximadamente va a haber unos 7 minutos para cada pregunta. Y sí agradecemos a los representantes de los gobiernos municipales que enciendan la cámara y el micrófono para favorecer la interacción y para que queden claras las preguntas y las dudas que existen antes de introducirlas. Vamos a colocar el orden de intervención en el chat, pero también vamos a poder compartir pantalla con las preguntas para que también puedan leerlas correctamente los compañeros y las compañeras. Y si sobra algo de tiempo, lo distribuiremos de la siguiente manera. Si quedan dudas o persisten dudas en las preguntas formuladas, se podrán resolver. Y si emergen nuevas preguntas entre el resto de ciudades participantes y existe tiempo, pues le pediremos a Alberto que amablemente también pueda responderlas. Así que, sin más retrasos, vamos a empezar con la sesión. ¿Cómo se debe priorizar el modo de movilidad estructurante en una ciudad, considerando los factores políticos, sociales y económicos? Teniendo en cuenta el transporte público y los sistemas alternativos bajos en emisión de carbono, las opciones prioritarias. Tengo otras opciones. Bueno, yo decía esto porque, claro, o sea, simplemente un corto comentario, ¿no? Decía esto porque a partir, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia que hubo con el COVID, se implementaron ciclovías temporales, lo cual, hay que decirlo, fue un fracaso rotundo por distintos factores. Y uno de los argumentos que se decía era que no se podía pensar en implementar ciclovías hasta que no se resolviera el problema del transporte público masivo. Entonces, ahí decía, bueno, sí que hay que esperar que primero se resuelva una cosa para hacer pasar a la otra, pues son cosas que van paralelas o que va primero, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, iba un poco, ¿no?, la motivación de la pregunta. Gracias. ¿Contesto ya directamente o...? Sí, Alberto, por Vale, favor. bueno, primero que no dije nada antes, muchísimas gracias por volver a contar con Pontevedra, con nosotros, pues para poder echar una mano en la medida de lo posible. Para nosotros es siempre un orgullo representar a nuestra ciudad en todos lados y, bueno, pues repetir y volver a estar con todas y todos vosotros, pues es verdaderamente, pues eso, un orgullo y
y también una gran responsabilidad, ¿no? Lo digo porque creo que las preguntas, todas ellas, tienen mucho interés y todas tienen grandes puntos de vista diferenciados en función de dónde nos situamos. Y creo que, bueno, pues vamos a intentar, lo estuvimos viendo mis compañeros y yo estos días, y vamos a intentar, pues, en la medida de lo posible, tratar de resolver esas dudas. Primero de todo, y antes de empezar con la respuesta de Arequipa, os quería poner una diapositiva que puse ya en la anterior presentación, pero que creo que, bueno, pues nos va a servir un poco de guía para entender todas las respuestas en el día de hoy. Y era, pues, a ver si compartir, aquí estamos, vale. ¿Qué tal? Lo veis a pantalla completa ahora, ¿no? Sí. Vale, pues los principios del modelo Pontevedra. Bueno, pues en primer lugar, el espacio público como un derecho universal básico. Hay que tener en cuenta esta cuestión porque a partir de aquí es donde emerge todo el modelo de ciudad de Pontevedra y cómo se desenvuelven todas el resto de decisiones que vamos a ir tomando y también un poco pues por donde tiran las respuestas de hoy. En segundo lugar, la democracia directa en los espacios públicos, esto es la capacidad de poder pues, participar en las actividades que se desenvuelven en el espacio público, en las decisiones también que se van a tomar y eso pues es importante, ¿no? Porque una cosa es participar y otra cosa bien distinta, como veremos más adelante, es el derecho a impugnar absolutamente todo la posibilidad de impugnar absolutamente todo lo que se haga, que eso no es un derecho, eso es más bien todo lo contrario. En tercer lugar, la prioridad absoluta de los peatones, que es lo mismo que las personas en todos los espacios. Y en cuarto lugar, la equidad en el uso de los espacios públicos, es decir, hacer espacios públicos que sean iguales, pues, para mujeres, para personas mayores, para niños y niñas, para personas con algún tipo de movilidad reducida, pues tener esa equidad, que todos sean iguales, crear espacios para personas, pues, por ejemplo, que caminan en silla de ruedas, pues es crear espacios para absolutamente todo el mundo. Y eso no podemos olvidarlo a la hora de crear espacios públicos. Y por supuesto, la perspectiva de género, que ya hay alguna de las preguntas va enfocada directamente en eso. Partiendo de ahí, bueno, pues creemos en la movilidad equitativa y esto tiene que ser, pues, como os decía, para todo el mundo, independientemente de sus condiciones físicas, de sus condiciones psíquicas o de sus condiciones sociales, ¿no? A la hora de aplicar las políticas públicas de movilidad sostenible, nosotros creemos que la movilidad sostenible tiene que ser, pues, por un lado, o gratuita o, desde luego, asumible para una inmensísima mayoría. ¿Cómo? Bueno, pues como decía el compañero, en base a transporte público o caminando. Crear infraestructuras de transporte público es una cuestión que en muchos casos nos va a llevar mucho tiempo, pero que esto no nos sirva como un método, pues como una excusa para poder parar la transformación que ya tiene que estar en marcha. Podemos, mientras tanto, no podemos desenvolver pues, el transporte público grande, pues porque hay que comprar autobuses, porque hay que construir carreteras, porque hay que hacer, yo qué sé, metros en donde se hagan metros o tranvías. Bueno, pues en esos casos, hasta entonces habrá que aplicar otros métodos, pues eso, caminando, en bicicleta, etc. Estos métodos son o gratuitos o asumibles por una mayoría. En Europa nos encontramos en algunos casos con una discriminación, digamos, ¿no? Los estados se ven obligados a aplicar unas zonas que se denominan ZBE, que son las zonas de bajas emisiones, pues que lo que hacen es discriminar a las personas en función pues, de la renta que tienen, ¿no? Si tú te puedes permitir un coche de alta gama, un coche eléctrico, puedes acceder a los centros de las ciudades. Si tú te puedes permitir pagar por entrar a los centros de las ciudades, aunque no tengas un coche eléctrico,
pues puedes acceder. Eso es una discriminación, porque lo que está generando es una especie de greenwashing que nos va pues, a causar problemas de gentrificación, problemas de vivienda, problemas también discriminatorios y al final es injusto. Nosotros creemos que todo el mundo tiene que poder acceder independientemente de sus condiciones. Lo que no decimos es cómo. Tiene que poder acceder bien andando o bien en bicicleta. Y quien necesita acceder en coche porque es su único recurso, porque vive allí, porque tiene que llevar una persona mayor, porque no le queda más remedio. Entonces, esos son servicios y esos sí pueden acceder al centro de las ciudades. El resto se tendrán que depositar sus coches en estacionamientos cercanos y desplazarse, pues eso, caminando, transporte público o en lo que sea. Al respecto de las opciones que existen, creemos que todo está absolutamente inventado, es decir, en los últimos años se ha escrito muchísima literatura, os podría hablar pues, de algunos ejemplos, hablábamos del movimiento placemaking de Estados Unidos, del James Jacob y de Jan Gehl, de John Smith, del movimiento New Urbanism americano, de Alan Jacobs, en fin, de muchísimos textos, también entre ellos la Conferencia de Río 92 de la ONU sobre medio ambiente, que también nos va a poder permitir tener una perspectiva que tenga que ver pues, también con movilidad y que tenga que ver con medio ambiente. Y lo dicho, creo que está absolutamente todo escrito, que en el futuro, pues quién sabe, al igual se descubren nuevas cosas, pero a día de hoy con lo que tenemos es más que suficiente para poder tomar medidas. Lo que necesitamos es, y es una palabra que creo que voy a repetir mucho durante la jornada de esta tarde, es determinación a la hora de aplicar las políticas públicas y no tener miedo al cambio, porque a veces es lo que nos acaba frenando como políticos y como políticas. No sé si he respondido a tu pregunta. Si no, pues casi continuamos y que repreguntas al final, porque igual por en medio se hace. Ya se puede. De acá de San Salvador, pues procedo a leer acá la pregunta. Dice por aquí, ¿qué estrategias se pueden usar para estructurar un modelo urbano fundamentado en principios y filosofías que permeen tanto en el cuerpo técnico como en la ciudadanía, sin estancarse en un exceso de planificación? Gracias. Creo que cuando hablas de lo del exceso de planificación, me parece genial, porque a veces la planificación muy intensa, muy intensa, muy intensa, acaba siendo muy extensa, muy extensa, muy extensa. Se alarga muchísimo el tiempo y eso evita que se tomen decisiones. Para responder a tu pregunta, creo que voy a referirme nuevamente a la decisión, a la determinación política, ¿no? En nuestro caso, que es del que podemos hablar, fue una decisión muy participada. En el año 1987, nuestra fuerza de gobierno, que es el Bloque Nacionalista Galego, en Pontevedra, entró en el ayuntamiento por primera vez con un representante. Estuvimos entre el año 87 y el año 99, 12 años, preparando un proyecto de ciudad para poder desenvolver cuando llegásemos al gobierno. Hubo elecciones, 3 por 4, 12, efectivamente, hubo 4 elecciones en esos años y fuimos incrementando el número de representantes. Primero en el 87, 1, en el 91 eran 3, en el 95 fueron 7 y en el 99 fueron 10 representantes de nuestra fuerza política. Durante estos 12 años de oposición nos dio tiempo a hablar con absolutamente todo el mundo, hablar con los vecinos, hablar con los comerciantes, hablar con los usuarios y usuarias de las calles, con la gente que hacía actividades en la calle, con las personas que tienen pues, algún tipo de dificultad para desplazarse por las ciudades. Y ojo, en esto en algunos casos no nos damos cuenta que
La dificultad para andar no es solo de las personas que se mueven en silla de ruedas, sino también de los padres y de las madres que llevan un carrito de bebé, de las personas mayores que llevan un andador, de las personas que van con un carrito de la compra, pues para trasladar la compra del mercado hasta su vivienda, hablar con absolutamente todo el mundo y hacer un proyecto que es participado. Es una decisión participada, por un lado, pues con los vecinos y con las vecinas, y por otro lado, con los técnicos y con las técnicas, que son también una pata fundamental en el proyecto. Cuando llegamos al gobierno, necesitábamos técnicos y técnicas que aplicasen, obviamente, las medidas que nosotros habíamos puesto en nuestro programa electoral. Si volvemos a la conferencia de hace unos meses, yo os decía que la primera medida que se tomó en la ciudad fue, no costó apenas dinero porque había sido hablada con todo el mundo, y lo que se hizo fue colocar unas señales en los puntos de acceso al casco histórico de la ciudad. Esas señales decían que no se podía pasar, excepto que en coche, excepto que fueses a hacer un servicio, como puede ser, pues eso, lo que os comentaba, descargar a alguien con el coche, una persona mayor, a llevar la compra o paquetes o correos o lo que fuese, ese tipo de servicios, o quien tuviese un garaje en el centro histórico. Esa medida apenas costó dinero y, sin embargo, fue una medida efectivísima, porque a partir de ahí todo el mundo comenzó a visualizar los beneficios que tenía no tener coches en el casco histórico, y todo el mundo empezó a darse cuenta de que tampoco querían los coches delante de su casa. Pues para esto también necesitamos técnicos y técnicas que nos echen una mano a la hora de desenvolver los proyectos, de redactarlos, de sacarlos a contratación, de encontrarles los fondos económicos para llevarlo adelante. Y por otro lado, los vecinos, ¿no? Y ojo, aquí con el tema de la participación, ya os lo decía antes, no podemos confundir participación con derecho a veto o con unanimidad. Cuando nos vamos a una reunión con los vecinos, habrá vecinos que estén a favor y habrá vecinos que estén en contra. Lo que tenemos que tener claro nosotros es que somos una fuerza política, representamos unas personas que nos han votado y que nos han escogido para algo, y vamos a tratar de adaptar lo máximo posible, pues, a lo que nos están proponiendo las personas allí presentes en esa reunión. Pero una cosa es adaptar y que quede pues algo decente, y otra es renunciar por completo a los principios que llevábamos de serie. En algunos casos nos ha pasado de actuaciones en la ciudad que se empezaban a desenvolver, y cuando se empezaban a desenvolver había 1, 2, 3, 4 vecinos que eran muy ruidosos, y la inmensa mayoría no decían nada porque estaban de acuerdo, porque les tienen en muchos casos miedo. Nosotros tenemos que pasar por encima y saber ver que efectivamente lo que estamos haciendo es positivo. Y como políticos hay que pensar una cosa, y es, ¿qué es lo peor? Lo peor que nos puede pasar si no gusta lo que proponemos. Que nos manden a nuestra casa. Cuando vuelva a haber elecciones, que digan, pues lo hicisteis muy mal, no os votamos. ¿Vale? Y si por otro lado, ¿qué pasa si no hacemos para aquello para lo que nos han escogido? Que nos van a mandar también a nuestra casa, que no nos van a votar. Entonces, lo mejor, quedarnos con la conciencia tranquila de haber hecho aquello para lo que nos habían escogido. Por lo tanto, participación y determinación política para poder llevar a cabo las propuestas que tengamos en mente. Hola, Hola, Claudia, buenos buenas días. tardes. Hola, Laura. Hola, equipo. Hola a todas las comunidades y ciudades. Hola, Alberto. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Nuestra pregunta es alrededor del quinto principio. ¿Qué indicadores y medidas se aplican para alcanzar la perspectiva de género en el modelo de movilidad urbana de Pontevedra? Quisiera que nos apoyaras porque en la primera presentación nos quedaron algunas dudas. Gracias, Claudia. Creemos, por nuestra parte, como siempre en el feminismo, que tanto nosotros como todos nos queda todavía muchísimo camino por
recorrer, muchísimo queda por hacer todavía. En cuanto a los indicadores y medidas que tomamos como referencia, pues por un lado podemos tener los indicadores oficiales a respecto pues, de policía, del Estado, de nuestra propia policía local, etcétera, que, bueno, pues que Pontevedra es una ciudad segura también a respecto bueno, pues de la perspectiva de género y de los problemas con las mujeres en el espacio público. Y por otro lado, las sensaciones también que vamos obteniendo. Hoy mismo salía un estudio en la prensa local que decía que, bueno, pues que los vecinos y vecinas de la ciudad valoraban la seguridad y el espíritu de vecindad por encima de un 7%. Es una muy buena, un 7% no, por encima de un 7%. Es una muy buena nota, creo yo. Entonces, efectivamente, no hay ningún medidor específico, pero vamos, todo apunta a que existe pues algo positivo alrededor de esto dentro del propio modelo de ciudad. Por otro lado, siempre tenemos que partir de la base que estamos hablando de contextos distintos dentro de la propia Unión Europea. Las perspectivas de género en las distintas ciudades son totalmente distintas. No es igual de seguro caminar por Berlín, caminar por Ámsterdam o caminar por Madrid, Barcelona, Pontevedra y otras ciudades del Estado español, como también a la hora cuando lo comparamos pues, con el resto del mundo. No es igual caminar por Honduras o caminar por México que caminar por Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esta base de que todas las ciudades tienen contextos distintos, nosotros aplicamos en el modelo de ciudad una perspectiva feminista, ¿no? Esto se puede ver primero en el diseño urbano. A la hora de diseñar los espacios de convivencia, pues nos encontramos con espacios que son más seguros. ¿Cómo hacemos los espacios seguros? Primero, con iluminación, que puedas ver a lo lejos, que puedas saber que no hay nadie alrededor que te va a causar problemas. Por otro lado, con grandes espacios abiertos, donde también, bueno, pues por un lado vas a poder ver si algo va a pasar, lo vas a ver con cierto margen, no te va a estar esperando nadie detrás de cuando dobles la esquina. Y por otro lado, también cuando tú llenas la ciudad con personas que están haciendo su vida en la ciudad, que lo están haciendo a pie, al final es también más seguro porque unas personas se van a proteger a otras. Por otro lado, más allá del diseño urbano, también optamos por dar visibilidad a las mujeres en los espacios públicos, con actividades, con todo tipo de exhibiciones, de exposiciones y también pues una cuestión que teníamos muy atrasada y que en los últimos años pues, estuvimos trabajando en ella es con la visibilización de las mujeres en el callejero de la propia ciudad. Es más, no sé si os suena Juan Carlos de Borbón, que era el rey de España hasta hace unos años. Tenía una calle en Pontevedra que eliminamos porque consideramos y que era un corrupto, que además se había comportado muy mal con las mujeres y que había hecho una serie de cuestiones pues, muy reprobables, desde luego. Eliminamos su nombre del callejero y colocamos el nombre de Virginia Pereira Renta, que fue una artista intelectual gallega, que además fue la mujer de Alfonso Castelao, que estuvieron exiliados durante la guerra y bueno, se fueron en el año 39 de España y estuvieron viviendo por Europa y en Argentina durante mucho tiempo. Pues recuperamos su nombre porque fue una de las grandes intelectuales de la época y porque además mantuvo el nombre de Castelao y mantuvo toda su obra. Por otro lado, pues también al respecto de la movilidad. Si las ciudades
actualmente en el pasado y también en el pasado venían diseñadas para el hombre blanco, heterosexual y con todo lo que ello conlleva, pues tenemos que ver de dónde parte este diseño. Ese diseño parte de la competitividad, parte del uso del coche, de la habilidad, efectivamente el coche cuanto más grande mejor. Bueno, pues vamos a eliminar este tipo de referencias y vamos a crear ciudades también pues que sean peatonales, porque aunque no nos guste, todavía a día de hoy las mujeres suelen seguir siendo quienes se están ocupando mayoritariamente de las casas, de los cuidados. Si creamos una ciudad peatonal que facilite la vida para las mujeres, pues al final era lo que os decía antes. Creamos ciudades para las mujeres, creamos ciudades para los niños, creamos ciudades para las personas con más dificultades de movilidad. Vamos a crear una ciudad para absolutamente todo el mundo. Por desgracia, pues eso, todavía queda muchísimo que caminar. Creemos que en los próximos años pues, vamos a poder continuar haciéndolo. Estamos trabajando en algún tipo de actuación también que dé más visibilidad, sobre todo en este caso, pues a las mujeres víctimas de violencia machista, y ahí seguiremos haciendo. No sé si respondí a tu pregunta o si no. Sí, completamente. Realmente, muchas gracias, Alberto. Y bueno, algún comentario después. Vale, gracias. Quiero ver por acá, ¿dónde está? Aquí está, perdón. La segunda sería, ¿es factible adaptar el modelo de Pontevedra a otras ciudades con diferentes contextos climáticos y orográficos? ¿Qué puntos serían clave para adaptar este modelo a climas con mayores temperaturas y en un contexto de adaptación al cambio climático que tiende a incrementarlas de forma generalizada? Vale, la respuesta es doble, sí y no. No, porque copiar críticamente lo que nosotros hemos hecho o lo que han hecho otras ciudades no es la solución. Es más, creo que os hablaba aquel día de la solución de las superillas en Barcelona. A nosotros no nos serviría, a ellos les está funcionando. Pues perfecto, nosotros tomamos esa idea y la transformamos, hicimos otra cosa distinta y la aplicamos. Por eso digo, sí es posible adaptar el modelo de Pontevedra si lo adaptamos. Nosotros lo hicimos con muchas otras ciudades que ya estaban haciendo cosas. Aparte de la participación, también hay que pues tener mucha información, lecturas que existen a día de hoy y también ver ejemplos en pieles ajenas, es decir, casos de cosas que se fueron haciendo en otras ciudades y que funcionaron. Bueno, pues igual no son trasladables exactamente, pero sí son adaptables a nuestra propia configuración de ciudad. Yo creo que respecto a los puntos que serían clave para adaptar este modelo a climas con mayores temperaturas, yo creo que lo clave de verdad es la voluntad de cambio. Porque siempre nos vamos a encontrar con lo que yo llamo excusas. ¿Qué son excusas? Que llueve mucho, que hace mucho calor, que queda muy lejos, porque el modelo no es aplicable porque la ciudad es muy grande. El modelo no es aplicable porque la ciudad es muy pequeña. El modelo no es aplicable porque hay muchos coches y no podemos arreglarlo. El modelo no es aplicable pues porque, yo qué sé, por otras cosas. Excusas siempre vamos a tener. Lo que tenemos que tener es conciencia para poder saltar esas excusas y poder ver más allá de eso, de que el espacio público es un derecho y todo el mundo tiene derecho a él, independientemente de sus condiciones. Y por encima de todo hay que afrontar este reto. Cada ciudad debe explorar su propio camino, otras experiencias pues en movilidad sostenible
transporte público está bien, los movimientos en bicicleta pues están bien, pero sin embargo, si nos vamos a los vehículos, al modelo de vehículos híbridos o eléctricos que hay en otras ciudades, o el pay-per-enter, que creo que se dice en Reino Unido o en otras zonas de la Unión Europea, por entrar a los cascos de las ciudades, donde paga quien tiene capacidad y quien no tiene capacidad económica no entra. Esos modelos son discriminatorios. Creo que debemos optar por modelos que sirvan para absolutamente todo el mundo, porque, como te decía, el espacio público es un derecho y nos corresponde a nosotros como ciudadanos reivindicarlos, y nos corresponde también a nosotros como técnicos o como políticos aplicarlo y ponerlo a disposición de las personas. Tiene una temperatura promedio anual de 29 grados centígrados, y creo que era esa, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Y una humedad relativa superior siempre al 90%. Estamos a orillas del mar y del río Magdalena. Hay un parque privado bastante alto, una oferta de transporte público un poco óptima y una movilidad activa en crecimiento, pero todavía está insuficiente en una población de un poco más de 1 millón de habitantes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para afrontar el reto del clima y fomentar el uso del transporte sostenible en Barranquilla, teniendo en cuenta estas características? Hola, ¿qué tal, María Alejandra? Como decía antes, creo que todas las ciudades tienen características distintas y no podemos usar estas características como eso, pues como un impedimento. Tenemos que ver la manera de adaptar los modelos que existen por todo el mundo a nuestro propio caso particular. Que era lo que decíamos al principio, que un exceso de planificación no nos lleve a la inacción. Debemos de buscar la manera de poder hacerlo, porque calor hace en muchos lados, frío también y lluvia en muchísimos lados. Aquí en Pontevedra tenemos justo lo contrario. Vosotros creo que tenéis lluvia con calor y nosotros tenemos lluvia con frío, ¿no? Bueno, pues llueve muchísimo, tenemos unos índices de pluviosidad muy altos. Les pasa lo mismo, por ejemplo, en Copenhague, y allí ellos se mueven pues muchísimo en bicicleta y sin embargo hace frío, nieva con frecuencia y también llueve. Entonces apostaron por la movilidad ciclista y bueno, pues les está funcionando. Igual a lo que te refieres con el caso de la ausencia de transporte público, de que no sea óptimo el transporte público, pues mientras se va optimizando, que puede ir mejorando, pues puede llevar un periodo largo de tiempo, pues igual lo que podéis ir haciendo es ir aplicando por barrios donde mejor funciona ya el transporte público, pues ir empezando por ahí y a partir de ahí ir extendiendo al resto de la ciudad. Nosotros teníamos un parque vehicular hace 25 años que era inferior, muy inferior al actual. Si antes estábamos hablando pues, de una cifra, digamos, que no recuerdo ahora exactamente cuántos vehículos habría, 15.000 vehículos, imagínate, ahora mismo estamos hablando de que hay 25.000. Es decir, la proporción es más o menos esa, pero que haya más vehículos no implica que esos vehículos se tengan que desplazar por absolutamente todos los lugares de la ciudad. Los utilizan pues para desplazarse fuera de la ciudad, porque ahí nosotros sí que tenemos un problema. El transporte público fuera de la ciudad es donde falla mayoritariamente, no solo en Pontevedra, sino en todo el Estado español. Para que, no sé si os veis una configuración del Estado español, Pontevedra está en el norte, justo encima de Portugal, digamos, y para poder desplazarnos a la otra punta del norte, que podría ser Cataluña, tenemos que pasar por Madrid. Todos los transportes ferroviarios pasan por Madrid. Con lo cual estamos haciendo esta forma. Todo, a la hora de desplazarnos dentro de Galiza, por ejemplo, dentro del territorio gallego, que es la comunidad donde está situada
Pontevedra, es mucho más fácil desplazarse desde Pontevedra hacia Madrid, que está a 500, 600 kilómetros, llegas antes en tren que desplazándote a Lugo, que es otra ciudad que está dentro de Galicia, que está a 150 kilómetros. Mientras a una tardas 5 o 6 horas en llegar, a la que está más cerca estás tardando del orden de 12 horas en llegar, porque los transportes públicos son de una calidad ínfima dentro de la propia comunidad y dentro del propio Estado español. Por eso os decía, no podemos tomar el transporte público como la única medida. Hay que combinar pues, con bicicleta, con a pie, con los vehículos de movilidad personal cuando sea posible, y cuando no, pues optaremos por el transporte pues en autobús o en tren o como sea. Nunca, creo yo, se van a dar las condiciones perfectas para poder aplicar acríticamente un modelo. Siempre vamos a tener que adaptarlo. Nos pasó a nosotros, ya os digo, para poder crear nuestro propio modelo tuvimos que mirar en muchas otras ciudades y adaptarlo al nuestro. Lo que como os decía antes, lo que a Barcelona les sirve, a nosotros no nos sirve. Lo que a Vitoria, que es otra ciudad de Euskadi, les sirve, a nosotros no nos sirve. Lo que les sirve pues, a Ámsterdam, a nosotros no nos sirve. Entonces, debemos adaptar a nuestra propia ciudad. Vuelvo a lo de antes, que al final es lo importante. Derecho al espacio público, determinación en la aplicación y decisión política para llevarlo a cabo. Sí, justamente es que pues sí hemos generado ciertas carriles de bici, ¿no? Pero tenemos un reto muy importante y es la compra de predios, es decir, eso puede volver inviable cualquier proyecto, ¿no? La inversión en compra de predios porque la ciudad cuando comenzó a crecer no se generó de esa manera. ¿Qué recomendación, o sea, cómo hicieron ustedes para ir fomentando o adaptando ese espacio público para las bici, los carriles bici? Vale, genial. Cuando leí la pregunta, la verdad no sabía muy bien a qué te referías, porque claro, pensaba, aplicar, o sea, responder sin saber exactamente el caso de la ciudad me parecía complicado. Ahora que lo dices, ahora que te escucho, entiendo mejor a qué te refieres. Nosotros no tenemos carriles bici. Nosotros lo solucionamos y creo que igual os puede funcionar en aquellos espacios donde tengáis dificultad pues, para poder comprar parcelas para el carril bici. Lo que podéis hacer es trasladar las bicicletas al espacio de los coches y frenar a los coches. Con medidas físicas, lo que os decía, con badenes, con medidas físicas que frenen. Yo no recomiendo los radares, porque los radares a veces podemos obtener una foto preciosa de un atropello. Entonces, lo mejor son medidas físicas que obliguen a los coches a frenar y a bajar la velocidad. Y a partir de ahí, compartir los espacios. Nosotros en la ciudad, como te digo, no tenemos carril bici, pero sí que la gente que circula en bicicleta por la ciudad lo hace compartiendo las carreteras con los coches. Todo el tráfico en la ciudad está limitado a 30 kilómetros por hora. Entonces, en nuestro caso es bastante más fácil. Y al haber estos reductores de velocidad, lo que hacen es que los coches, aunque quieran, no pueden correr más, porque entonces se dejan el morro del coche contra el propio reductor de velocidad. A vosotros, si estáis optando por la vía de los carriles bici, yo lo que intentaría sería, pues, donde podéis hacer carril bici, estupendo. Donde no, pues trasladáis el tráfico de bicicletas a compartido con los coches y cuando volváis a tener posibilidad, pues volvéis a desviarlo si queréis a un carril bici o seguís. Eso ya es decisión vuestra. Yo creo que, claro, lo ideal siempre es trayectos acortados y que sean más fáciles de hacer en bicicleta o andando que en coche.
porque si es más fácil hacerlo en coche, lo van a hacer en coche, porque obviamente todo el mundo va a preferir hacerlo así, con lo cual, pues ese tipo de medida, aplicarla por ahí, y si no hay más remedio, pues habrá que extender pues, el recorrido que hagamos a pie. Pero eso ya depende de la situación y del lugar concreto. En todo caso, también podéis, nosotros lo hicimos, claro, ahí ya depende también un poco de la legislación de cada país, tratar de llegar a acuerdos con particulares, no tanto a la hora, por ejemplo, pues de comprar la parcela, pues porque no le interesa comprar la parcela, pero igual sí no le importa tener un espacio de una esquina pues de 2 metros por donde pueda ir la gente caminando, 2 metros de ancho por donde la gente pueda ir caminando y que sirva para conectar una calle con otra. Si a cambio, pues yo qué sé, pues se le coloca algún tipo de iluminación especial y que le sea más fácil a los particulares, o igual están dispuestos a vender una parte y otra parte no. Nosotros lo hacemos en algunos casos, llegamos a acuerdo con particulares y se facilita ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando nos pasa cuando no hay edificaciones grandes, es decir, cuando estamos desarrollando una calle nueva y no está construido pues una vivienda de 12 pisos de altura o lo que sea, es mucho más fácil que si la vivienda ya está construida, que no la puedes tirar para meter un camino. No sé si te respondí a la pregunta o no. Sí, sí, realmente sí es valioso, digamos que en los proyectos nuevos urbanos sí venimos implementándolo, sobre todo porque son expansión urbana, ¿no? Realmente Claro. estamos ya planificando, pero digamos que en el casco, en el centro como tal, y en vías que lo conectan, es un poco más complicado. Ahí es más complicado por eso que te decía. En todo caso, alguna cuestión que hicimos nosotros en algunas calles es, al generar bucles de tráfico, lo que haces es que, imagínate, si tú entras a la ciudad por el norte, digamos, que salgas siempre por el norte. Porque si tú entras por el norte, atraviesas toda la ciudad y puedes salir por el sur, siempre vas a hacer eso antes que igual usar una vía de circunvalación que te lleva más tiempo. Si tú provocas bucles, lo que haces es que esa gente evite pasar por ahí en coche, porque lo tienen prohibido, no pueden pasar. Entonces, menos coches implica también menos contaminación y acabarás por poder generar espacios peatonales que entonces sí que te sirvan pues para evitar los coches y poder ir hacerlo a pie o en bicicleta o como sea. Sí, nuestra segunda pregunta es acerca de los anillos de tránsito vehicular. ¿Cómo se coordinan y funcionan cada uno? ¿Y qué infraestructura e incentivos han sido necesarios para que estos sean exitosos? Entiendo que cuando te refieres a los anillos de tránsito, quieres decir, digamos, alrededor de la propia almendra central de la ciudad, los que se desenvuelven alrededor, ¿no? Sí. Vale, voy a poner una diapositiva que habíamos visto la última vez. Aquí está. Vale, estos serían nuestros anillos dentro de la ciudad. En todo caso, como os indicaba pues, en la presentación de la última vez, nosotros identificamos 3 grandes anillos. El primero, el que es negro, que es el más central, se corresponde con el casco histórico de la ciudad intramuralla en el pasado. Pontevedra tuvo en la Edad Media una muralla que ahora mismo pues, ya no existe, quedan unos restos, pero sí que queda perfectamente definida cuál es, pues dentro de la ciudad de intramuros, pues el centro histórico y comercial, que era lo que os decía antes,
que fue donde se tomó la medida más económica de todas las que llevamos adelante, que fue la colocación de señales y con policía, pues para controlar que no se pudiese acceder. Ahí se consiguió una reducción del 92,5% del tráfico motorizado. El anillo interior de la ciudad, que se corresponde, digamos, con 1 kilómetro cuadrado alrededor del centro del anillo aproximadamente. Ahí se ha reducido el tráfico un 77%, y en el conjunto de la ciudad, que es ya, digamos, pues ese anillo verde que está alrededor, la reducción de tráfico motorizado fue de un 53%. A partir de ahí tenemos pues, más zonas fuera de ese anillo ya que no tenemos contabilizadas, porque son las zonas rurales que ya tienen pues, un tráfico mucho más limitado, porque al final a las zonas rurales simplemente se desplazan las personas pues, que viven allí o que van a hacer algún tipo de servicio, con lo cual a la hora de contabilizar el descenso de tráfico pues no es relevante, ¿no? A este respecto, nosotros cómo lo hacemos es, en primer lugar, estudiamos cada vía en función de su capacidad. Dentro del anillo negro, la zona central, las vías, en ese caso, pues eran calles que a todas luces pedían ser peatonales, porque son estrechísimas, porque es una ciudad medieval europea que es como absolutamente todas las demás, es decir, estrecha y era dificilísima, no estaba pensada, por supuesto, para desplazarse en vehículos a motor. Entonces, pues así es. En el segundo de los casos, en el anillo rojo, nos encontramos ya con calles un poco más amplias, pero que asimismo siguen a día de hoy pues, con una reducción de tráfico muy amplia. La mayor parte de ellas han sido peatonalizadas o tienen tráfico compartido, digamos, entre personas y vehículos. Y en el resto de la ciudad sí que ya nos encontramos pues, con las calles un poco más amplias, que tienen zonas de estacionamiento, que tienen 2 carriles de circulación en ambos sentidos. Entonces, a la hora de diseñar la ciudad, lo que tenemos que hacer es partir, pues eso, primero de la capacidad de las vías, ¿no? En el caso dentro del círculo verde hasta el círculo rojo, digamos que ahí las vías sí que nos permiten tener una densidad mayor de tráfico, ¿no? Por eso también la reducción fue inferior, porque existe más tráfico y porque es necesario poder desplazarse a determinados puntos de la ciudad. Por otro lado, pues dentro del centro histórico esto no era así. Lo importante no es solo restringir, hay que ver dónde se puede hacer y dónde no, porque también existe gente que reside allí, a los que tenemos que seguirles permitiendo acceder a sus viviendas, por supuesto. Y por otro lado, al respecto de la infraestructura, tenemos, pues, entiendo que te refieres a cómo desenvolvemos los proyectos, ¿no? Dentro del ayuntamiento. Vale, nosotros contamos con personal técnico propio, que son los que desenvuelven los proyectos en base pues, a los criterios generales que indicábamos y a partir de los cuales pues, se desenvuelve todo el modelo de ciudad. La financiación viene, pues, en algunos casos de la Unión Europea, en otros casos viene del Estado español, en otros casos viene pues, de la digamos, comunidad autónoma. Y en otros casos vienen de fondos propios, que al cobrar las ciudades, al poder cobrar tributos, obtienen rendimientos que en algunos casos pues, se pueden emplear a la hora de desarrollar proyectos. A respecto de los incentivos para los vecinos, qué mejor incentivo que poder tener calidad de vida en tu propia calle. Es el incremento de la calidad de vida, pues es el mayor de los incentivos que podemos dar.
Y por otro lado, incentivos para el resto, pues no los hay. No se plantean, simplemente no se puede pasar y la gente lo entiende. Y lo entienden porque creen que en muchos casos quieren lo mismo para la zona donde viven. Si tú les ofreces además alternativas, pues para que puedan desplazarse bien a pie, bien transporte público, bien en bicicleta, pues la gente lo entiende y lo respeta. Y si no lo respetan, porque siempre va a haber gente que no lo respete, para eso tenemos a la policía, que son los que se encargan de sancionar esos incumplimientos y que son los que nos van a ayudar pues, a ir encaminando esos problemas que pudiesen surgir. Sí, el tema, digamos, es que en general, pues lo que vemos en el caso de Arequipa y en el Perú en general, ¿no es cierto? Ahí la- el componente cívico, el componente ciudadano muy débil, yo diría casi inexistente, ¿no? O sea, cada vez la idea de bien común ha desaparecido en el Perú, no existe idea de bien común. Entonces, escuchaba, ¿no es cierto?, a Alberto decir, ¿no es cierto?, que muchas veces las personas, ¿no?, les conviene o les gusta, ¿no?, no tener los coches frente a su casa, frente a su fachada. En el caso de Arequipa, digamos, al contrario, la gente quiere tener su coche frente a su fachada. Los negocios quieren tener, digamos, ¿no?, un aparcamiento gratuito delante del negocio para cargar y descargar. Entonces, ocurre que eh, es bien difícil, nosotros intentar implementar estos sistemas alternativos cuando no existe una base social, con sentido ciudadano y de bien común que respalde las decisiones políticas. Cuando se ha tomado alguna vez una decisión política, esta ha costado demasiado mantenerla o incluso ha tenido que retroceder. Y eso es lo que pasó con las ciclovías que se implementaron en la pandemia, ¿no es cierto? El alcalde tomó la decisión de hacerlo, pero fue tal la oposición de la prensa, la prensa y los políticos, ¿no es cierto?, que manipularon el tema para la oposición al alcalde, que el alcalde tuvo que rápidamente, sí, creo que le faltó interés, y rápidamente, digamos, echó atrás. Y eso nos ha complicado la vida, porque como decía Alberto, bueno, pues si no hacemos, nos mandarán a nuestra casa, y si hacemos igual, nos mandarán a nuestra casa. En el caso del Perú, todo se judicializa, o sea, denuncian judicialmente al municipio, a los funcionarios, por un conjunto, bueno, de leguleyadas, ¿no es cierto?, que tienen que ver en contra del interés económico, de la inversión privada y un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí la cosa es más complicada, ¿no? No queda simplemente que nos mandan a nuestra casa, sino que denuncian, ¿no es cierto?, denuncian ante el Poder Judicial este tipo de cosas. Entonces, es bien complicado. Comprendo. A veces yo creo que la sociedad moderna y el capitalismo en muchos casos pues nos ha hecho abandonar, concuerdo perfectamente contigo, la idea del bien común. El bien común es algo fundamental que llevaba en nuestra condición de ser humano desde siempre. Aquí se trabajaban las tierras conjuntamente, se hacía hace miles de años, se trabajaba la tierra conjuntamente, se entendía que cuando el vecino estaba bien, tú estabas bien. Y sí que es cierto que durante los últimos años, y bueno, pues yo creo que también tiene mucho que ver con esa mentalidad capitalista y en muchos casos egoísta, lo que hace es perder la perspectiva y hace bueno, pues que sea mucho más complicado desarrollar proyectos. Y por lo que me comentas en Perú, pues la situación parece bastante difícil, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que podemos aportar? Nosotros trabajamos en tres caminos, ¿no? Por un lado, la concienciación. La concienciación, ¿cómo la conseguimos? Bueno, pues en algunos casos en las escuelas, a partir de las personas más jóvenes, que son el futuro de nuestras sociedades, entender con ellos los beneficios, volver a generar esas redes sociales que existían
ahora existen digitalmente, pero las redes sociales siempre fueron entre los propios compañeros y compañeras, volver a generar ese tejido social y trabajar desde la base y a partir de ahí continuar. Sí que puede ser un trabajo extenso y que lleve muchos años, pero para poder crear bien común, para poder crear conciencia social de conjunto, pues es importante trabajarlo desde las escuelas y también pues en base a conversaciones, en base a asambleas de vecinos, en base a preguntas a los propios comerciantes o a los propios, yo qué sé, pues a los propios usuarios, ¿no?, de las zonas con coches. En nuestro caso, por ejemplo, esa era una de las críticas que nos hacía a nosotros la prensa al comienzo de todo este proceso de transformación. Los primeros años fueron terribles. Es decir, el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, denunció también al alcalde, denunció al gobierno porque había peatonalizado el casco histórico. Esa decisión del tribunal que resolvió esa denuncia tardó muchos años. Muchos años, te estoy hablando, varios mandatos después. Es decir, si mal no recuerdo, el resultado vino en el 2011, una cosa así. Muchos años después dieron el resultado donde se decía que con las leyes españolas, claro, es que eso no sé si es el caso de Perú, con las leyes españolas, quien tiene la capacidad para decidir sobre el espacio público de las ciudades es el alcalde o la alcaldesa. Es decir, es el gobierno municipal el que decide sobre el espacio público. Entonces, ahí teníamos todas las de ganar y ya lo sabíamos de antemano. También hubo mucha oposición por parte de la prensa, hubo mucha oposición por parte de algunos vecinos. Como os decía, en algunos casos, algunos medios de comunicación, imagínate, hoy por la tarde hacemos una asamblea con los vecinos de una calle que se va a reformar, donde hay 200 vecinos allí, se hace la asamblea, participa el concejal delegado del barrio o el que lleva la obra, participan los técnicos, todo el mundo sale contento de allí, pero hay uno que protesta. Al día siguiente, en todos los medios de comunicación locales, al único que se entrevistaba era al que protestaba, no al que estaba de acuerdo. Y eso se hizo durante varios años, pero la gente que había estado en la reunión inicial sabía que lo que iban a hacer era positivo y sabían que pues daban el beneficio de la duda, digamos. Y a partir del punto en el que la duda se lleva adelante y se ve que no es ningún drama, que no es nada terriblemente malo, pues se asume como algo propio, se asume como algo positivo y el boca a boca empieza a moverse en el resto de los vecinos, que todos lo quieren y todos quieren que el modelo de ciudad llegue a sus barrios. Otro de los puntos con los que nosotros trabajamos al respecto del transporte público, por ejemplo, es los incentivos en la reducción del precio. Los bonos de transporte que se aplican en algunas ciudades o, en nuestro caso, usamos para el transporte público una tarjeta bonobús que lo que hace es cuanto más utilizas el autobús, más gratis, más barato te sale. Partimos de un precio, digamos, de ahora mismo no sé decirte cuánto es, pero 1,20 €, imagínate, que viene a ser como $1,50 aproximadamente. Americano, pues a partir de ahí, cuanto más lo uses, pues menos dinero te cuesta. Y llega un momento en que son, si no recuerdo mal, 20 viajes que haces, pues ya te sale el resto de los viajes que hagas gratuitos. Entonces, eso es más viajes, menos coste, financiado por el propio ayuntamiento o cuando estas medidas no funcionan, como te decía, siempre hay personas que van a estar en contra, lo que queda es que no les quede más remedio. Como hablábamos antes, si cerramos el tráfico, si hacemos bucles, si eso vamos a hacer que no atraviesen la ciudad, porque no pueden hacerlo, porque la policía va a estar ahí para impedírselo. Si colocamos medidas de calmado de tráfico, como pueden ser los
perdón, es que no me recuerdo cómo está en castellano, los resaltos, los badenes, obligatoriamente van a tener que ir despacio si quieren conservar su coche, porque si no se lo van a romper a la primera de cambio. Entonces, con este tipo de medidas, vamos a hacer que los coches circulen despacio. Si queremos que los coches no estacionen en el centro de la ciudad, bueno, pues lo que tendremos que hacer es habilitar aparcamientos en el borde de la ciudad o en el borde de los barrios para que la gente pueda llegar, si viene desde otro barrio, a aparcar en un sitio determinado. En nuestro caso lo hacemos gratuito, pero también hay aparcamientos de pago con un coste muy bajo, pues para que puedan aparcar su coche y desplazarse caminando por la ciudad sin necesidad de acudir adelante del comercio. Y si tenemos necesidad, se puede permitir eso. Creo recordar que en la anterior conferencia os comentaba que nosotros habilitamos unos estacionamientos que llamamos de servicios. A ver si encuentro la diapositiva para que veáis un ejemplo. Aquí está. La señal de la derecha significa prohibido parar estacionar los días laborables de 8 a 1:30 de la tarde y de 4:30 a 9 de la noche. Agás, en gallego, que es el idioma que aquí usamos, que significa excepto servicios, por un máximo de 15 minutos. Esto está situado en algunas zonas estratégicas de la ciudad, pues como medida para que, bueno, pues hay comercios delante que tienen pues una colchonería, por ejemplo, pues que ahora ya en general llevan los colchones a las viviendas cuando se compra un colchón, pero si no lo pueden llevar y lo quieres coger tú, pues que puedas ir con tu coche, pares delante del comercio, tienes hasta un máximo de 15 minutos, cargas el colchón, pagas, lo que sea, y te vas y continúas. Y eso, que en otras ciudades es la zona, lo usan como zona azul, hasta un máximo de 2 horas y cobrando. Nosotros lo tenemos hasta un máximo de 15 minutos y gratuito. Es una manera que sirve para los comercios, tanto para los compradores y compradoras que vamos a esos comercios, como cuando en vez de excepto servicios lo usamos como carga y descarga. En ese caso, quien puede estacionar ahí hasta un máximo de 15 minutos o media hora, en ese caso son las personas, pues que los comerciantes, pues que van a llevar mercancía que traen de otra nave y la van a depositar en la tienda o como sea. Entonces eso pues también creo que serviría como una manera de incentivar el transporte y la actuación de los servicios, ¿no? de los comercios, que era una de las cosas que me comentabas, porque sí que efectivamente a nosotros nos pasa todavía a día de hoy que hay comercios que reclaman pues, la posibilidad de tener un estacionamiento de servicios, porque es mejor tener un estacionamiento de servicios que tener una plaza de aparcamiento gratuita justo delante del comercio. Y te cuento por qué, porque si la zona que tú tienes justo delante del comercio es una zona en la que puede aparcar cualquiera el tiempo que le dé la gana, no va a haber rotación. Y al no haber rotación, por lo tanto, el comercio sigue sin tener esa facilidad para sus clientes. Si tú lo habilitas con la posibilidad de que haya rotación, en este caso, pues con estacionamiento de 15 minutos o de media hora, estás dando más facilidades a que más gente vaya a ese comercio. Bueno, muchas gracias, Alberto. Nos quedan 15 minutines. No sé si el equipo técnico de Tegucigalpa está disponible, pero por deferencia a ti, que has preparado las respuestas con anticipación y porque definitivamente, aunque no se hayan podido conectar hoy, podrán recibir también esas respuestas,
Si te parece bien, voy a leer yo en voz alta las preguntas para el resto de compañeros y compañeras, que también seguro que son de su utilidad, y aprovechemos este último lapso de tiempo para conocer las respuestas. La primera pregunta que tenía el Ayuntamiento de Tegucigalpa es ¿qué criterios y modelos se emplean en Pontevedra para estimar el impacto ambiental de los proyectos de movilidad baja en carbono? Vale, vamos a ver. Nosotros usamos múltiples medidores. Tenemos uno propio del propio ayuntamiento que se llama el Observatorio PO2, que se puede visualizar en la web del ayuntamiento. Por si os interesa, es pontevedra.gal. Ahí están colgados los observatorios de los últimos 6 años, si no recuerdo mal. Bueno, pues ahí son, en ese caso, datos propios que nosotros pedimos a la Universidad de Vigo que calcule. En segundo lugar, también usamos los datos de la Organización Mundial de la Salud a la hora pues, de determinar pues, ese impacto ambiental en la ciudad, el impacto pues, de contaminación. Y en tercer lugar, también usamos los datos que ofrecen las oficinas del tiempo, digamos, del tiempo meteorológico, pues que existen tanto en Galicia, que es Meteo Galicia, o del propio Estado español, que es la AEMET. En esos datos, que son, bueno, estos tres que os comentaba, son datos, digamos, objetivos. Son datos pues, que vienen determinados por organismos, en algunos casos la universidad, en otros casos la Organización Mundial de la Salud y en otros casos pues, las agencias del tiempo, ¿no? Meteorológicas. Por otro lado, también tenemos unos datos que son más subjetivos, ¿no? En estos datos subjetivos, pues parten la flora y la fauna. Los últimos años, desde que se hizo el cambio de modelo urbano en la ciudad, sí que notamos que hay una mayor cantidad de flora y es diversa, ¿no? Que antes no era tan diversa como ahora. Al hacer las propias reformas de las calles, también se están haciendo plantaciones de nuevos árboles. También lo hicimos en las zonas perimetrales de la ciudad, en los montes comunales. Hicimos pues, plantaciones masivas de árboles, que esto pues, también contribuye a descender la temperatura y contribuye también a que haya pues, una absorción mayor de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado, la fauna que os comentaba, bueno, pues sí que es cierto que como se crearon varios parques urbanos bastante potentes en la contorna de los ríos que tenemos, y tenemos muchos vecinos que son observadores de aves, que les encanta observar las aves y que cada cierto tiempo nos están dando reportes pues, de aves nuevas que están parando en Pontevedra en su peregrinación, digamos, del norte al sur de Europa o a la inversa, que antes pues no lo hacían o no se podían percibir. Y sobre todo cuando tú sales a la calle o cuando tú estás en el centro de la ciudad y abres la ventana, el alcalde siempre lo cuenta, cuando vas a su despacho y te sientas en el sofá del despacho y él abre la ventana del despacho, lo primero que escuchas es gente hablando, gente caminando y animales, pájaros. Entonces, eso es lo que también pues, podemos tomar como una referencia de que el impacto ambiental es muy positivo, cuando antes lo que se escuchaba era absolutamente ruidos de coches pitando y haciendo ruido y con humo por todos lados. Para terminar esta pregunta, dos cosas. En el futuro vamos a instalar también una serie de sensores en determinados puntos de la ciudad que ahora mismo pues, van a ser financiados con fondos también pues, de la Unión Europea. Y por otro lado, el impacto mayor, el criterio mayor para determinar serían las elecciones. Cuando pasan los años y la gente sigue votando y la gente sigue estando de acuerdo con lo que hacemos, ahí sí que nos damos cuenta de que efectivamente es el mejor medidor que podemos tener a la hora de que estamos haciendo las cosas pues, de manera correcta o incorrecta.
Muchas gracias, Alberto. Y por último, es cierto que en una pregunta anterior has mencionado que, bueno, que la financiación proviene de múltiples fuentes, ¿no? Pero la última pregunta de Tegucigalpa era qué estrategias de financiación o modelos económicos se emplean en Pontevedra para sostener a largo plazo los proyectos de infraestructura en movilidad. Quizás puedes contarnos un poquito mejor cómo se distribuye el presupuesto local, de dónde viene todo el presupuesto que se obtiene, etcétera. Nosotros ahora mismo, este año, aprobamos un presupuesto de 100 millones de euros. Mayoritariamente los fondos provienen del Estado español, que es quien recauda la mayor parte de los impuestos, en base al impuesto, bueno, pues al impuesto del valor añadido, en base a los impuestos de la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, el Estado español hace transferencias a los distintos ayuntamientos por un importe X, que ya se sabe, obviamente, con anticipación. A esa transferencia se suma también los fondos propios de los ayuntamientos en base a las tasas e impuestos locales que vamos recaudando. Pues el impuesto sobre los vehículos, las tasas pues, por hacer cualquier tipo de papeleo en el ayuntamiento, yo qué sé, pues otro tipo de cuestiones, los vados de las viviendas, los cánones de los aparcamientos privados que tienen que pagar al ayuntamiento, pero ya os digo que mayoritariamente proviene del Estado español. A partir de ahí, los fondos del ayuntamiento pues también se complementan con fondos europeos en base a las ayudas que la Unión Europea pues saca para realizar determinados proyectos. Los ayuntamientos nos preparamos el proyecto, lo presentamos y si la Unión Europea lo valida como bueno, pues transfiere una cantidad de dinero para que se desenvuelva ese proyecto. Más o menos entiendo que es lo que hacéis vosotros en Life City Life. Por otro lado, este mismo modelo se sigue con la Xunta de Galicia, que es el gobierno de la comunidad autónoma. Cuando hablo de comunidad autónoma, para que se entienda, viene a ser como un Estado. Digamos, España es actualmente un Estado que está compuesto por diversas comunidades autónomas. Esas comunidades autónomas, en Alemania, por ejemplo, se llaman estados, o en Estados Unidos. Existe una legislación que abarca a todo el Estado español, que es común, y luego cada comunidad autónoma, cada Estado, tiene su propia legislación. Entonces, ese gobierno de la comunidad autónoma también llega a acuerdos con nosotros pues, para realizar diferentes actuaciones que nosotros le proponemos, cofinancian, digamos, y luego dentro todavía hay otra entidad más que ya es dentro de las comunidades autónomas, las provincias. Y ahí existen las diputaciones provinciales que también pues, colaboran económicamente con los ayuntamientos. Pues en nuestro caso, la Diputación de Pontevedra lo que hace es a las ciudades grandes de la provincia, que son Pontevedra y son Vigo, tienen una cantidad, si mal no recuerdo, son 6 millones de euros aproximadamente, que nosotros escogemos directamente en donde queremos aplicarlos anualmente. Y ese es un poco el sistema de financiamiento del Ayuntamiento de Pontevedra. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Hemos llegado a los últimos 5 minutos, es decir, que el manejo del tiempo ha sido bastante ajustado para lo que teníamos previsto y, sin embargo, creo que estos 5 últimos minutos, corrígeme si me equivoco, pero estaríamos extendiendo por encima de los 90 minutos la sesión si abrimos el espacio para nuevas preguntas. Así que quizás no sé si podemos agradecerte sobre todo tu voluntad y tu buena disposición para participar. Has ofrecido mensajes muy claros, algunos de ellos que han persistido, ¿no?, en las respuestas, como que para hacer cambios, antes que nada debe existir voluntad y determinación y que también es posible, ¿no?, iniciar estrategias que con poco presupuesto tengan también un
un impacto ágil, ¿no? También que los cambios deben perseguir el beneficio de todas las personas, a desplazarse por el espacio público con equidad y aludiendo al preciado bien común, que aunque copiar modelos no es sinónimo de éxito, el hecho de que existan características propias no es impedimento para adaptar soluciones, y que la financiación es necesariamente diversificada y que incentivos, bueno, el mayor incentivo es proporcionar mayor calidad de vida y que en perseguir esa mayor calidad de vida, bueno, la participación tampoco es siempre sinónimo de unanimidad. Así que, bueno, quiero agradecer también a todas las ciudades que han participado por sus preguntas, por su disposición a estar aquí hoy. Y me gustaría, pues, dar la palabra a ti, Alberto, en primer lugar, y para cerrar también a Bárbara, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para que nos podamos despedir. Bien, por mi parte, no mucho más, ya os he dicho ya muchas cosas. Agradecer, bueno, pues que hayáis contado con nosotros, como os decía antes, y animar a todas las ciudades y a todas las personas que hoy habéis estado aquí a continuar haciendo cosas. En algunos casos se van a poder ser más ambiciosas y en otros tendrán que ser menos ambiciosas, pero desde luego no ceséis en vuestro empeño. A veces podemos trabajar desde lo básico y extenderlo. Y trabajar también a veces es implicarse, ¿no?, en la toma de decisiones. ¿Cómo nos implicamos en la toma de decisiones? Bueno, pues participando políticamente y activamente en nuestras comunidades. Y participar políticamente no quiere decir que tengamos que estar y hablar para los ciudadanos, sino es asistir a las reuniones, es proponer cosas, es echar una mano a quien lo necesite. Y eso, pues a partir de ahí, los grandes cambios también empiezan con pequeñas decisiones. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, también recordarles a las ciudades que esta sesión, igual que todas las demás, la van a poder volver a ver a través del canal de YouTube y también podrán leer las claves a través de nuestro portal livecitylife.aecid.es, que se lo haremos llegar pues, en cuanto lo tengamos preparado. Se lo haremos llegar por correo electrónico. Ha tenido dificultades técnicas en el día de hoy. Nuevamente, desde Live City Life, Alberto, muchísimas gracias. Esta ha sido una sesión pionera, una sesión temática pionera, y agradecemos mucho al Ayuntamiento de Pontevedra por la disponibilidad, por tu tiempo y por los conocimientos compartidos. Así que un saludo a todas las ciudades que nos han acompañado hoy y especialmente a ti, Alberto, muchísimas gracias. Hasta pronto.